Hola gente, ¿cómo están? Este es un video que me vienen pidiendo hace mucho, que yo ya se los había prometido a principio de año, así que la idea es contarles todo lo que me parece que vale la pena saber acerca de los Sennheiser HD800S. No se lo pierdan. Bueno, para los que no estén en tema, los Sennheiser HD800S son unos auriculares abiertos, tope de línea de Sennheiser. Si dejamos de lado a los medios raros Sennheiser HE1, que son los auriculares electrostáticos exóticos que valen más de $50.000, otro tema. Entonces, los H800S son los auriculares completamente abiertos, es decir, que no proveen ningún tipo de aislación del exterior y por lo tanto están diseñados, están pensados para ser utilizados en lugares bien silenciosos. Es un auricular que se fabrica estrictamente en la planta que Sennheiser tiene en Alemania y representan la evolución de los muy aclamados y también un poco controversiales Sennheiser HD800. Resumiéndoles un poco la historia, cuando los Sennheiser H800 fueron presentados, fueron muy reconocidos por su diseño y por las capacidades técnicas que el auricular lograba, principalmente gracias a la aplicación de un nuevo tipo de driver, un driver bastante novedoso de tipo Ring Radiator, del cual ya vamos a hablar un poco más adelante en el video. Pero al mismo tiempo también es un auricular que fue bastante controversial porque se alejó bastante de la firma de sonido que tenían los Sennheiser HD600, los Sennheiser HD650, a la cual los usuarios de Sennheiser ya estaban acostumbrados. Entonces fue un auricular que, por decirlo de alguna manera, dividió un poco las aguas, y si bien todos los audiófilos los reconocen por ser un auricular con grandes capacidades técnicas, al mismo tiempo muchos los han criticado o al menos han expresado que los encuentran un poco fríos en su sonido o poco musicales. Entonces esto llevó a que muchos usuarios de H800 empezaron a buscar cómo modificar un poco el auricular para hacerlo un poco más cálido, un poco más suave en las frecuencias altas, y bueno, eventualmente la gente de Sennheiser, los ingenieros de Sennheiser hicieron su parte y presentaron el Sennheiser HD800S, que no es otra cosa que un Sennheiser HD800 pero modificado por la gente de Sennheiser para dar un sonido un poco más cálido, con frecuencias altas un poco más suaves, y así mejorar el balance tonal y el realismo del sonido y atender a la principal crítica que habían estado teniendo los HD800 casi desde que fueron presentados. Vale aclarar que yo tuve unos años el Sennheiser HD800 original y después pasé al Sennheiser HD800S, que son los que me terminé quedando. Así que además de contarles todo acerca del HD800S y mostrárselos, también les voy a comentar un poco cómo se comparan con los HD800 tradicionales y por qué al final del día yo me terminé quedando con los HD800S. Tema que me parece mejor no dejar para después en este video, el tema del precio. Los Sennheiser H800S tienen un valor de mercado internacional de unos 1.500, 1.600 euros. Después, si uno los quiere en Argentina o en otro país que tenga impuestos similares, puede que tengan un valor todavía un poco más alto. Léase, no son unos auriculares muy económicos, son unos auriculares costosos. Por eso mi idea en este video, además de contarles qué es lo que estos auriculares pueden hacer y cuál es mi experiencia con estos auriculares, es también transmitirles un poco de perspectiva en el sentido de cómo se comparan estos auriculares con auriculares muy buenos, también abiertos, pero en un rango de precios más accesible, digamos, en un rango de precios de 200 a 300 euros, siempre hablando de precios internacionales. Como de costumbre, veamos muy rápidamente cómo están construidos y después ya nos ponemos a hablar de cómo suenan. Primera impresión, es un auricular liviano, muy moderno, tanto en el diseño como en la elección de los materiales, y como pueden ver tiene una muy buena calidad de terminación. Si uno por el precio está esperando un producto fabricado completamente en metal sólido, bueno, no es el caso. En general, un auricular, por muy bueno que sea, buscará ser liviano, porque menos peso es más comodidad, y es por esto que aún en esta gama se siguen utilizando plásticos, pero son plásticos que se perciben de alta calidad y tienen un tacto agradable. Para algunas partes importantes, Sennheiser sí se ha permitido utilizar piezas metálicas, desde algunas piezas que sujetan a los drivers y que no se ven a simple vista sin desarmar el auricular, hasta las pequeñas grillas que están en la parte de afuera y la parte interior de la vincha,
que viene grabada con distintas medidas, la escritura también, que para el HD800S puede ser, atención a esto, tanto HD800 como HD800S según el año de fabricación. Y también, bueno, el clásico Made in Germany. Todo esto se completa con una vincha ligeramente acolchonada y las almohadillas, que son muy grandes y bastante planas comparado con otros auriculares. Ambas cosas revestidas en un material de microfibra tipo alcántara que al menos a mí me resulta muy agradable. La vincha tiene de nuevo esta idea que ya habíamos visto en los Sennheiser H650, para que no se produzca mucha presión en la parte superior de la cabeza, que es un problema clásico de los auriculares de vincha. Y en general la distribución de la fuerza es homogénea, lo que evidencia que el auricular está muy bien pensado. Además, la fuerza de ajuste lateral está muy bien balanceada, no es para nada molesta, entonces el auricular resulta realmente comodísimo. Algo que normalmente no se menciona mucho es que el Sennheiser H800S es un auricular muy grande, es más grande que otros auriculares abiertos que ya son grandes. Entonces, a pesar de ser un auricular comodísimo, es un auricular que puede llevar algún tiempo acostumbrarse al calce que tienen, como para decir, me pongo a escuchar música y me olvido de que tengo unos auriculares puestos. Si bien un auricular un poco más tradicional se siente alrededor de las orejas, el Sennheiser H800 es como que abraza un poco más la cabeza, entonces si uno es muy conservador en ese sentido puede que requiera un breve periodo de acostumbramiento. Como curiosidad, en la parte lateral del auricular nos encontramos con este material metalizado que a simple vista parece que cierra el auricular, pero en realidad, estudiando un poco más la cosa, nos damos cuenta de que no es así y es algo que cumple una función acústica en este diseño abierto. Después tenemos cables desmontables, obviamente, con conectores propietarios, y puntualmente el HD800S, además del cable tradicional single-ended, incluye también un cable balanceado. En fin, dos cables largos revestidos en tela con muy buenos conectores, realmente inobjetables. Para mí el diseño está fantástico, es un auricular que resulta muy moderno y que además parece una modernidad atemporal, porque los HD800 fueron presentados allá por el 2009, se veían súper modernos, y estamos en el 2020 y estos auriculares se siguen viendo súper modernos, algo que no pasa con muchos productos tecnológicos por estos días. Así que, bueno, todo el reconocimiento para los alemanes y este gran diseño, pero hay que reconocer que los japoneses que trabajaban para Qualia, que era la división de productos de lujo de Sony, allá entre los años 2003 y 2006 ya habían hecho un auricular similar. Estamos hablando de los Qualia 010, que fueron presentados en 2004 y tienen un innegable parecido y tranquilamente pueden haber servido como inspiración para los Sennheiser H800 y los Sennheiser H800S. Les dije que les iba a contar un poco más acerca de los drivers que tienen los Sennheiser H800 y H800S, unos drivers dinámicos raros que se denominan Ring Radiator, ya que tienen forma de anillo. Explicado de manera muy sencilla, es similar a un driver dinámico tradicional con domo, pero sin el domo, que viene reemplazado por una parte interna fija. Y de este modo lo que produce el sonido resulta tener forma de anillo. Desde ya el diseño siempre influye y no se puede decir que todos los Ring Radiator son mejores, son superiores que los drivers de domo, como siempre. El diseño, los materiales y demás, todo influye en el resultado final, y desde ya agarrar un driver tradicional y sacarle el domo no lo va a transformar en un driver Ring Radiator con las cualidades de los H800 ni nada por el estilo, así que quedan avisados. Por lo general, lo que se busca con un driver de tipo Ring Radiator es tener un mayor control sobre la membrana que moviéndose va a producir el sonido. Además, este tipo de drivers, por su diseño, tiene menos modos de resonancia en las frecuencias altas, sobre todo, que es algo que también tiene a favor. Y al mismo tiempo, por esa rigidez estructural, se pueden hacer drivers un poco más grandes. De hecho, el driver de los H800S es de 56 milímetros, que para un auricular es un driver bien grande, y de este modo se busca poder producir también frecuencias bajas que estén muy bien controladas y libres de distorsión. Ya vamos a ver en la práctica, cuando hablemos del sonido, qué resultado les da esto.
Y ya que estamos hablando del driver, acá es donde está la principal, fundamental diferencia entre los HD800 y los HD800S. Lo que hizo Sennheiser en los HD800S es agregar un filtro acústico que va en la parte del medio del anillo. Sennheiser puso un filtro acústico que tiene como objetivo disminuir la energía en un entorno de la frecuencia de 6000 Hz para poder atender así a la principal crítica que habían estado teniendo los Sennheiser HD800 tradicionales. Bueno, muy interesante todo, pero ¿cómo suenan los Sennheiser HD800S? Seguro es la pregunta que se están haciendo. Para empezar, es un auricular que se siente que no tiene ningún tipo de resonancia en las frecuencias medias y bajas. Nosotros lo podemos usar para escuchar un solo de batería bien grabado a todo volumen o una orquesta entera a alto volumen y el auricular realmente no lo siente para nada. Además, el sonido no parece provenir de un driver. No tenemos esa noción de que el sonido está viniendo de un driver, sino que simplemente los sonidos aparecen en el espacio y desaparecen sin interferirse, y es algo muy positivo. Desde ya la separación del auricular es fantástica, la espacialidad es buenísima, es uno de los auriculares con mejor espacialidad que he probado, y creo que en el mundo del audio con auriculares hay cierto consenso de que son unos de los auriculares con mejor escena sonora, si no es que son los auriculares con mejor escena sonora que hay. Después, más allá de decir, bueno, es un auricular espacioso y es un auricular que tiene mucha separación, es un auricular que proyecta sonidos, o sea que la imagen sonora o el sonido proyectado parece ser un poco más grande y como que tiene más libertades para posicionar los sonidos comparado con un auricular que tenga un diseño un poco más tradicional. Al mismo tiempo, el sonido no es invasivo, no es un sonido que se nos venga encima, ni siquiera subiendo un poco el volumen por demás, no es un sonido que se nos venga encima. Alguien podría decir que casi que es ligeramente distante, pero tiene este sonido que lo vuelve un poco más relajado y que nunca es molesto a los oídos. En términos de balance tonal, es un auricular que percibe cierta neutralidad. Si lo escuchamos con una buena grabación, nos vamos a dar cuenta de que no es un sonido que nos vaya a llevar la atención hacia los bajos, ni hacia las voces, ni hacia los agudos. Es como que presenta todo más o menos en un mismo nivel y busca presentar todo de la manera más ordenada posible. Es un sonido que tiene muy buena extensión en frecuencias bajas, tiene muy buena extensión en frecuencias altas. Los medios son bien claros, presentes, les diría un poquito más suaves que estridentes, si se quiere. Esto ayuda a que el auricular sea fácil de escuchar, con música muy diversa. Después, es más vale rápido el sonido, es un sonido ligero, aireado, con decaimientos bien rápidos. Si uno está buscando un estilo de sonido con bajos bien potentes, bueno, el H800S no es el auricular ideal. En términos de resolución es bárbaro el auricular, tiene muy buena resolución desde los bajos más profundos hasta los agudos más altos. Es un auricular que en términos de resolución está más que bien. Aún así, desde mi punto de vista, el control que tiene el auricular sobre el sonido, combinado con la espacialidad, que es realmente buenísima, y esa ausencia de resonancias, para mí, esos son los puntos más fuertes que tiene el Sennheiser HD800S. Bueno, ahora con todo esto dicho, los Sennheiser HD800S son los auriculares que tienen un estilo de sonido definido. Es decir, cuando combinamos todo esto que les fui diciendo, bueno, nos da un estilo de sonido bastante particular, podríamos decir, y eso se evidencia después en las sensaciones que el sonido transmite. Para explicárselos de alguna forma o contarles un poco cómo yo lo percibo, da un sonido que es un poco más parecido a estar escuchando música en vivo al aire libre, si se quiere. Más parecido o tendiendo a eso que a la misma música escuchada en un pequeño bar o en una pequeña sala de estudio. Es un auricular que tiene un sonido rápido, que aparece rápido y desaparece rápido y no produce ningún tipo de acumulación de energía. Es un sonido que se percibe siempre
bien preciso, bien técnico, pero que dependiendo de las grabaciones no siempre llega a transmitir los sentimientos o la musicalidad que uno puede estar buscando. Y ojo, no porque sea un sonido molesto, para nada. Los Sennheiser H800S son unos auriculares que tienen un sonido suave, de fácil escucha. O sea, a pesar de ser un auricular súper detallado, al mismo tiempo es suave y de fácil escucha. Pero a veces es como que puede que el auricular no llegue a transmitir un sentido de energía suficiente para ciertas grabaciones, para ciertos estilos de música. Por ejemplo, se me ocurre, si uno quiere escuchar una grabación de power metal que tiene un pedal de batería con protagonismo y guitarras eléctricas con protagonismo y con una cierta energía, ¿sí? Una música que si uno la escucha en vivo o la escucha con los parlantes o el auricular ideal para eso, uno obtiene un cierto sentido de energía. Bueno, tal vez con el H800S eso no lo lleguemos a obtener. Sí, vamos a escuchar el pedal de batería, lo vamos a escuchar perfecto, vamos a poder seguir el tiempo de manera inmejorable, pero bueno, quizás ese sentido de energía o esa cierta agresividad que tiene la música, tal vez el H800S no nos lo va a llegar a dar. Uno se puede acostumbrar un poco a ese estilo de sonido. De hecho, a mí me ha pasado, si uso mucho los H800S, después me acostumbro a ese estilo de sonido y ya no lo empiezo a encontrar tanto como una contra. Pero bueno, es algo que pasa. Entonces, si uno exclusivamente escucha algún tipo de música así, que sea bien enérgica o que requiera un poco más de energía en las frecuencias bajas sobre todo, bueno, puede que con el H800S nos quedemos deseando otra cosa, ¿sí? No les diría algo mejor, sino otra cosa. Por las mismas razones, aunque uno no escuche este tipo de música, uno no esté buscando un sonido un poco más enérgico, es una buena recomendación combinar a los Sennheiser HD800S con un amplificador que tenga, al menos que no tenga una firma de sonido que sea muy fría y que no sea poco dinámico el sonido. Sí, tampoco tenemos que combinarlo con un amplificador que sea súper cálido pero no tenga resolución, porque estaríamos perdiendo las capacidades del auricular por otro lado. Así que bueno, siempre será un poco una aventura ir probando diferentes DACs y diferentes etapas de amplificación para ir encontrando uno que es lo que al menos a uno le parece que mejor suena con los HD800S. Con los HD800 originales, bueno, había gente que se embarcó en probar muchísimos amplificadores para ver cuál hacía que los HD800 suenen bien o suenen mejor. Los HD800S son un poco más permisivos, pero de todos modos, bueno, mejor elegir algo que no sea muy frío, algo que no sea muy poco dinámico. Ya que estamos hablando que metimos en la ecuación los HD800, les cuento un poco a ver cuáles son las diferencias. Yo los HD800 los tuve unos 2 años, es una auricular que me gustó mucho. Se llaman los dos HD800 por una razón, o sea, son auriculares que son casi iguales, tienen la misma forma, el mismo calce, el estilo de sonido es muy similar. Básicamente, como les contaba, Sennheiser agregó un filtro en la parte central del driver de los HD800 y así creó los HD800S. Puede que haya alguna diferencia sutil en algún otro lado, no sé si Sennheiser nos dice absolutamente todo, puede que el material de las almohadillas sea distinto o lo que sea, pero bueno, el hecho es que en la práctica los Sennheiser H800S tienen unas frecuencias altas un poco más suaves, sobre todo en el entorno de los 6 kHz, que le daba al H800 un sonido un poquito metálico. El timbre era un poquito más metálico, más como acerado, por decirlo de alguna forma. Y bueno, esto influía un poco en el realismo. Y también ponía más difícil las cosas para encontrar un amplificador que los haga sonar, que maximice la capacidad del auricular. Entonces con el H800S básicamente hicieron eso, le bajaron un poco esas frecuencias que tiene como un pico ahí el H800 y
bueno, mejoró así el balance tonal. Uno cuando baja un poco los agudos, también el resto del espectro toma un poco más de protagonismo, y aún así, por algún motivo, los bajos de los H800S se perciben un poquito más cálidos, un poquito más presentes que los H800 tradicionales. Como les digo, el H800S es un auricular técnicamente fantástico que transmitir sentimiento de musicalidad no es su punto más fuerte, y en este sentido creo que el H800 original era todavía un poquito peor, si se quiere. Era un poco más difícil ponerse a escuchar y perderse en la música y no sentir que era una herramienta de escucha analítica y basta. Como les digo, estoy enfatizando un poco para que se noten cuáles son las diferencias. Ya son dos auriculares parecidos, son dos auriculares que técnicamente son admirables y bueno, si bien eventualmente yo terminé quedándome con los HD800S, no puedo negar que disfruté muchísimo los HD800 el tiempo que los tuve. Dos preguntas interesantes que me han hecho muchas veces: ¿cómo se comparan los Sennheiser HD800S con auriculares abiertos, también muy buenos, en un rango de precios de 200 a 300 euros, precios internacionales? Y la segunda es si, bueno, realmente vale la pena o se justifica esta diferencia de precios. Así que vamos con la primera. Para mí los Sennheiser H800S se comparan muy bien con los AKG K702 y con los Beyerdynamic DT880 de 600 ohm, porque son dos auriculares que, digamos, le apuntan a lo mismo, le apuntan a un cierto estilo de sonido. Empecemos con los DT880 de 600 ohm. Es un sonido muy parecido en presencia de bajos, en lo que la transición entre los medios y los medios altos, y también en la extensión en las frecuencias altas. Los agudos de los H800S son un poco más suaves que los agudos de los DT880 de 600 ohm, y las frecuencias bajas les diría que son en los H800S un poco más lineales y con mayor claridad en los subbajos. Después, con respecto a los... bueno, me faltó decir, la escena sonora de los H800S es mucho mejor que la de los DT880. La escena sonora de los DT880 está buena, no es que es un auricular que es abierto y que suena muy bien y tiene buena espacialidad, pero los H800S están, les diría, 2 escalones por encima en términos de espacialidad, en términos de separación. Después, comparado con los K702, acá la cosa es diferente, porque la firma de sonido no es tan parecida, porque los K702 son un poco más forward, un poco más frontales en las frecuencias medias, y el timbre, por cómo son los agudos, sobre todo, del K702, tal vez también por el tipo de driver, el timbre es diferente, no son tan parecidos, pero la espacialidad de los K702 es muy buena. Son auriculares que tienen una escena sonora grande, ya les había comentado un poco en el review de los K701. De todos modos, el H800S tiene una espacialidad que es todavía superior. El sonido se siente más libre en el H800S que en el K702. Entonces, visto así, es como que Sennheiser de algún modo combinó, más que hacer una evolución de los Sennheiser H600 o H650, es más como que combinó las virtudes de los competidores con ese estilo de neutralidad de los Beyer DT880, mejorándolo un poco, porque el DT880 es un auricular un poco más filoso, a veces se lo critica por eso, y combinando esto con una espacialidad que incluso supera a los AKG K702, que ya eran muy aclamados por eso. Entonces, así es como se logra un auricular que es muy capaz. ¿Hay un mundo de diferencia? Bueno, yo les diría que no. A ver, a mí no me gusta exagerar. Yo creo que en audio muchas veces, tal vez para dejar las cosas más claras, por ahí se exagera un poco. A mí no me gusta exagerar. No me parece que haya un mundo de diferencia. Sí hay diferencias que se notan, que son importantes. Entonces uno se pone un auricular, se pone otro, y si uno más o menos está acostumbrado a escuchar productos de alta calidad, se nota fácil. Son diferencias que existen, que son reales. Y ahí es como que nos vamos a la segunda pregunta. Bueno, ¿se justifica la diferencia? Y creo que yo lo veo así. Primero, dejando el sonido de lado,
Los Sennheiser H800S son los auriculares que tienen unos materiales, tienen un diseño con una cierta complejidad y unos accesorios también, que ni los DT880 ni los AKG K702 tienen, ¿sí? Entonces, ya por ese lado es un auricular que se ve y se siente de mayor calidad, se ve y se siente como un auricular más costoso. Ahora, si nos vamos al sonido, como les digo, hay diferencias que existen, que se perciben. Ahora, ya, si se justifica o no, para mí, no es una pregunta que tenga una única respuesta. Para mí depende principalmente de dos cosas. La primera es si uno está buscando el estilo de sonido que ofrecen los Sennheiser H800S. O sea, si uno está convencido de que uno quiere ese sonido, bueno, puede empezar a considerar invertir, hacer una inversión, es decir, pagar la diferencia, que no es poca, es mucha, por ese estilo de sonido. Si uno no lo tiene claro, no sabe, si uno quiere experimentar un poco, bueno, ni hablar, mejor empezar primero por un DT880 y si a uno le encanta ese estilo de sonido, ir después a un Sennheiser HD800S. Después, la segunda tiene que ver con qué significa la diferencia de precio, que no es poca, es mucha, para uno, en el momento en el que uno está considerando comprarlo. Ya, si uno va a bajarle la calidad a la comida de los hijos o va a dejar de cambiarle los neumáticos al auto para comprar un Sennheiser HD800S, no se justifica. Me parece que uno con un buen setup de T880-600 o un K702 también en un buen setup, uno ya puede obtener una experiencia de sonido de auricular abierto, audiófilo, neutro, muy detallado. Realmente una experiencia muy similar a la que uno puede obtener en líneas generales, estamos hablando, muy similar a la que uno puede obtener con un Sennheiser HD800S. Si en cambio a uno la diferencia de precio, que no es poca, no le significa un desequilibrio en otro aspecto de la vida que sea más importante, me parece que, bueno, es un auricular que, el H800S es un auricular que tiene con qué y me parece que la diferencia se puede justificar tranquilamente, sobre todo si uno es un apasionado del audio de alta fidelidad y de la música y lo tiene como pasatiempo o es un auricular que uno lo va a usar como una herramienta de trabajo. Bueno, me parece que se puede justificar la diferencia de valor, sobre todo considerando también un poco el hecho de que estos son productos que uno los compra y después no tienen ningún tipo de gasto. Entonces, como pasatiempo, si bien comprarlos costoso, después son productos que duran muchos años y al mediano o largo plazo no es algo que resulte tan costoso, sobre todo si uno lo compara con otro tipo de pasatiempos. Además, algo que vale la pena considerar también es que son productos que si uno los cuida, mantienen una buena parte del valor original. O sea, uno puede haber comprado un Sennheiser HD800 en el año 2010 y si uno lo cuidó, lo pudo haber usado 10 años y hoy sigue siendo un producto que tiene un valor, que si uno quisiera venderlo, uno compra, si quiere unas almohadillas nuevas, la pone y es un producto que tiene un valor que podríamos llegar a recuperar. Es algo que también no pasa en muchos otros productos. Imagínense, compran un teléfono y lo tratan de vender 10 años después. Bueno, seguramente será diferente y es un aspecto también positivo de este tipo de productos de audio. Otro asunto importante, ¿con qué usar los Sennheiser H800S? No quiero hacer larguísima esta parte porque, a ver, si se podría hacer un video entero sobre esto, pero la idea es hacerlo corto y decirles lo más importante. El Sennheiser H800S es un auricular, un Sennheiser de 300 ohm, ¿sí? Los que vieron el video de los Sennheiser H650 ya tendrán una idea por dónde viene la cosa. Es un auricular que tiene una sensibilidad media tirando a baja y que se va a beneficiar mucho con un amplificador que tenga una mediana potencia, aunque sea así, o un reproductor
portátil de buena calidad que tenga una tapa de amplificación medianamente potente. Después, como todo, depende. Hay gente que escucha muy alto volumen, va a necesitar un terrible amplificador. Hay gente que escucha volumen moderado, saludable, mejor mi recomendación. Y no va a necesitar tanto y lo va a poder usar con un reproductor portátil que sea medianamente potente, ya le va a poder sacar provecho a este auricular. Es un auricular, como les digo, con una capacidad técnica asombrosa, que cuanto mejor sea el DAC amp que tengamos o cuanto mejor sea el reproductor que tengamos, mejor van a sonar, siempre con esta consideración de que preferible evitar equipos que tengan una firma de sonido fría o que tengan un sonido que sea poco dinámico o bueno, teniendo algunos cuidados. Es un auricular que lo pueden disfrutar con muchísimos setups diferentes. Así llegamos al final del video. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya parecido entretenido, que les resulte útil ahora o si en algún momento consideran comprar un Sennheiser HD 800S. Comenten abajo si tienen ganas, como siempre escriban si han tenido oportunidad, si los tienen los H800 o los H800S, qué resultados les han dado o si al menos han tenido oportunidad de probarlos. Como siempre, si les interesa el audio de calidad, pueden considerar suscribirse a Clase Talks, activar las notificaciones para no perderse nada de lo que se viene. Yo por ahora los saludo, pero nos vemos muy pronto en más videos de Clase Talks.